Entre la década de los 60 y 80 se marcó una época en Brasil. La salud pública en mi país es asesina. La educación pública es una hipocresía. Se puede asegurar que por lo menos 43 millones de brasileños salieron de una esfera de pobreza o de pobreza extrema. Un coloso con pies de barro, no sabiendo cómo sujetarse a una realidad un poco más sólida. 4 días. Salvo que un empate mande a Dilma Rousseff y Marina Silva a segunda vuelta, el domingo los brasileños sabrán a qué atenerse. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. En esta ocasión analizaremos lo que está por suceder en un país que es el quinto poblacionalmente más denso de la Tierra y también el quinto más extenso en su territorio. Elecciones en Brasil. Vamos a esta nota que preparó Alejandra Flores con el doctor Ilan Bisber del Colegio de México y regresamos. Entre la década de los 60 y 80 se marcó una época en Brasil. 21 años de dictadura militar comenzaron con el derrocamiento del gobierno del presidente João Goulart el 31 de marzo de 1964. El golpe de Estado fue posible debido al apoyo de Estados Unidos. A partir de ese momento se instaló el mandato dictatorial de Ranieri Mazzilli, bajo auspicio de la derecha y la milicia brasileñas. El 15 de abril le cedió el mando al general Alencar Castelo Branco. La dictadura en Brasil continuó hasta la elección de Tancredo Neves en 1985. Bueno, la dictadura no fue tan cruenta como los otros países, en primer lugar, ¿no? Hubo momentos muy difíciles, ¿no? Finales de los 60, ¿no? Pero del lado económico, esa dictadura fortaleció el Estado brasileño, ¿no? Más que debilitarlo. Fue un estado en el cual se desarrolló el país, se invirtieron en infraestructura, el Estado intervino de forma importante, hubo inversiones con capital privado, con capital extranjero, y eso, digamos, es una de las herencias, digamos, positivas, en el sentido de que Brasil es uno de los únicos países de América Latina donde el Estado sigue siendo fuerte, sigue interviniendo en la economía, dirigiendo la economía, con un proyecto económico bastante claro, ¿no? Luego del triunfo del golpe de Estado, Tancredo Neves se unió a la oposición del Movimiento Democrático Brasileño. Como gobernador de Minas Gerais, formó parte del movimiento Diretas Ya, exigiendo elecciones presidenciales sin injerencia de las Fuerzas Armadas sobre el Congreso de Brasil. Es una sociedad viva, ¿no? Que empujó la democratización, ¿no? Que estuvo muy presente en los años 80 en la Constitución. Es una sociedad muy dinámica, ¿no? El PT también es un partido basado en la sociedad civil, ¿no? En organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es cierto, es una sociedad muy demandante. Y es aún más demandante cuando las sociedades surgen de la pobreza o de situaciones de miseria. En la actualidad vemos esos efectos, ¿no? La sociedad civil muy presente. El año pasado hubo manifestaciones muy importantes en Brasil. Las elecciones actuales están en cierta medida influenciadas, ¿no? Influidas en gran medida por esas manifestaciones, ¿no? Brasil viene de 10 años de un crecimiento económico que fluctúa entre el 4 y 5% anual, derivado principalmente del boom chino. Si bien actualmente pasa por un periodo de recesión, sus políticas económicas permitieron que 30 millones de brasileños salieran de la pobreza extrema y ahora formen parte de una nueva clase media.
Bueno, y como cada programa de Global 22, tenemos un experto que nos ayuda a entender la problemática internacional. En este caso, damos la más cordial bienvenida al doctor Gustavo López Montiel, profesor e investigador politólogo del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Qué bueno. Oye, pues después de ver la conversación con Ilan Bisber del Colegio de México, entendemos que hay un antes, por supuesto, y un después de la dictadura y la Constitución de 1988. ¿Cómo se rigen actualmente los procesos electorales en Brasil de cara a las elecciones del próximo domingo? Bueno, hay varios elementos que son característicos del sistema electoral brasileño que no encontramos en otros espacios de América Latina. En primer lugar, pensando en que Brasil es uno de los 4 países federales de América Latina, porque todos los demás son centralizados, pues Brasil tiene una estructura de poder un poco similar a la de México, donde hay 3 poderes y hay estados que eligen también a sus propios gobernadores, a sus propias asambleas, y también espacios locales donde se eligen también de esa manera los órganos de gobierno. Pensando fundamentalmente en lo federal, que es lo que vamos a ver en esta elección, pues tenemos un presidente, tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por 3 senadores por cada una de las entidades brasileñas, son 81 senadores me parece. La Cámara de Diputados, si no estoy mal, tiene un poco más de 500, que están determinados dependiendo de la población de cada entidad. Y obviamente el presidente, ¿no? En el caso de la presidencia, se elige por 2 vueltas. La primera es, si un candidato no alcanza más del 50% de los votos, pues obviamente se va a una segunda vuelta, que normalmente son 2 semanas después. En el caso de y eso pasa también para gobernadores. En el caso de las asambleas, pues en el Senado la votación es por mayoría, pero el Senado se elige por tercios. Hay una elección donde se eligen a 2 senadores, y en la siguiente elección se elige a un senador nada más. Las fórmulas son binominales o uninominales, dependiendo de la elección. Y en el caso de la Cámara de Diputados, pues se eligen por un mecanismo que es característico, como lo comentaba, que no existe en otro espacio de América Latina, que es por representación proporcional pura. En esta primera vuelta, ¿qué es más importante? ¿La elección de los candidatos a la presidencia o la elección de la representación en el Congreso? Yo creo que en un esquema que tiene 2 vueltas y que además ese mismo día se eligen a los representantes del Congreso, los partidos políticos están más metidos en la lógica de la construcción del Congreso. Me parece que no es, sí es obviamente importante la elección presidencial, porque los liderazgos, los candidatos que están presentes, pues lo que buscan es plantear fuerza en bloque. Pero creo que es más importante en la lógica la construcción del Congreso. Bien, Gustavo, acompáñame a una pausa y volvemos. En la estrategia para ganar votos, los candidatos brasileños adoptan nombres míticos como Robin, Rambo, el Chapulín Colorado, entre muchos otros, además de utilizar nombres de personajes de la vida política mundial como Barack Obama y el propio Bin Laden, quien promete dinamitar la corrupción. El Tribunal Superior Electoral de Brasil reveló que más de 21 millones de votantes que participarán en las elecciones del próximo 5 de octubre votarán en urnas con sistema biométrico, las cuales identifican a los votantes por medio de sus huellas dactilares. Con este programa se pretende reducir los riesgos de fraude. Pues ahí tienen, muy similar a la biometría electoral que hace también Venezuela. Y pues bueno, Gustavo, ¿cuáles serían los candidatos más fuertes rumbo a estas elecciones en Brasil el próximo domingo y cuáles serían sus plataformas políticas? Porque entre ellos asumen posiciones que pueden ser de izquierda, pero hay diferenciadores. ¿Cuáles serían estas plataformas y cuáles los candidatos? Bueno, hay en realidad 8 candidatos registrados en Brasil, de los cuales 3 son los más relevantes. Dilma Rousseff, obviamente, ella busca la reelección. La actual presidenta. Así es, la actual presidenta. Ella busca la reelección. Ella va en una coalición que encabeza el Partido del Trabajo. Un tema que no mencioné hace rato es que como la representación proporcional es pura en el contexto del sistema electoral, hace que haya muchos partidos.
Entonces hay más de 15 partidos con registro y hay más de 20 partidos con registro provisional. Entonces eso divide obviamente la estructura política y en ese sentido el Partido del Trabajo es el más relevante dentro de la coalición que lleva a Dilma. En segundo lugar está Aécio Neves, que encabeza la coalición del Partido Socialdemócrata Brasileño. Y en tercer lugar está Marina Silva, que encabeza la coalición del Partido Socialista. Ahora bien, las encuestas de salida les dan porcentajes muy similares a ambas, a Marina Silva y a Dilma Rousseff. ¿Tú crees que sea necesario una segunda vuelta o crees que quede en la primera delimitado quién quedaría como la próxima o el próximo presidente en Brasil? Sí, en las últimas encuestas lo que hemos visto es un voto más o menos reflejado duro del partido, o más bien de la candidatura de Dilma Rousseff, que se basa fundamentalmente en el Partido del Trabajo y sus aliados, que es más o menos como del 37-36%. Y luego está el voto de Marina Silva, que es un voto un poco más volátil en ese sentido, pero es más o menos un 31-32%. Y luego está el voto de Aécio Neves, que está en un 18, 19, 20% más o menos. Entonces, necesariamente creo que va a haber una segunda vuelta. Esta primera vuelta va a definir la capacidad de fuerza de cada una de las coaliciones y la segunda vuelta va a definir, pues obviamente, el realineamiento político de alguno de los dos candidatos que queden en segundo lugar. Muy seguramente va a ser Aécio Neves, que va a ceder obviamente no va a ceder, pues va a quedar en tercer lugar y seguramente Marina Silva va a ser la contendiente y pues obviamente los votos de Aécio Neves tendrán que distribuirse entre Dilma Rousseff y Marina Silva. Es muy probable que se distribuyan hacia Marina Silva, dependiendo un poco tomando las experiencias anteriores y un poco también tomando las encuestas que hay hasta el momento, en donde se pregunta también segunda posición o segundo voto, y ahí sí la mayor parte de la gente, no la mayor parte sustancialmente, pero sí un 2, 3%, 4%, votarían más por Marina Silva que por Dilma Rousseff. Ahora, Marina Silva, cuando fue secretaria precisamente en materia ambiental en el periodo de Ignacio Lula da Silva, ella enarboló esta causa que convence a muchos jóvenes que pueden ser posibles votantes de su lado. ¿Cuáles serían algunas de las causas que justifiquen el voto para Dilma Rousseff, así como las ambientalistas para Marina de Silva? ¿Cuáles serían las causas que pudieran apoyar a Dilma Rousseff en la próxima campaña? Bueno, está montada, igual un poco que la vez anterior, en las políticas sociales que se han venido instrumentando, no necesariamente desde el gobierno de Lula, pero sí fundamentalmente en el gobierno de Lula. Aécio Neves pues, plantea fundamentalmente el tema anticorrupción y Marina Silva también el tema anticorrupción, pero un poco más los temas ambientales, aunque ahí ha habido ha desmontado temáticas construidas por el candidato antecesor, Campos, que murió en un accidente aéreo, pero por ejemplo el tema del apoyo a las personas del mismo sexo que había apoyado Campos, pues Marina Silva por su característica evangélica y ante el miedo de perder esos votos ya también aceptó la posibilidad. Bueno, Gustavo, ¿qué te parece si vamos a observar la siguiente nota que preparó nuestra compañera Yasmín Quiroz y que reside en una entrevista al doctor Germán de la Reza de la UAM? Vamos a ver esta nota y regresamos. Brasil es un gigante. Su economía se sitúa entre la sexta o séptima del mundo. Ocupa además gran parte del territorio sudamericano y su población supera los 198 millones de habitantes. Es un coloso con pies de barro, no sabiendo cómo sujetarse a una realidad un poco más sólida por la extrema el extremo fraccionamiento de realidades que tiene. Algunos analistas apuntan el modelo brasileño como capitalista, desarrollista o casi neoliberal. La clase burguesa, particularmente de Sao Paulo, es la beneficiaria. Los brasileños resienten una crisis permanente. A inflação do Brasil hoje deve estar em torno de 6,44%, já acima da meta que deveria ser em torno de 4,35%. Menciona-se que o alimento ele não interfere, que o alimento é barato, mas quando vamos ao supermercado fazer as nossas compras, não é isso que reflete. Os alimentos estão caros, o transporte está caro e tudo está subindo de preço. Este gigante se tutea con otro, China. El comercio con el dragón asiático aumentó 750% en los últimos 8 años. El Partido del Trabajo, que abanderó a Luis Ignacio Lula da Silva, dejó de ser un partido de sindicalistas para convertirse en uno de burócratas, intelectuales y parlamentarios.
Es la historia de la izquierda cuando llega a gobierno. Cardoso llegó como parte de una izquierda, se adaptó a un enfoque pragmático. Lo propio ocurre con Lula y con Dilma Rousseff. Ellos abandonan en favor de cierto pragmatismo algunos ideales que habían estado defendiendo en la esperanza de poder recuperarlos a través de un mayor crecimiento. El salario mínimo es de 724 reales, unos $300 al mes. E é um salário mínimo que seria bom se o combustível fosse 60 centavos, se o pão francês fosse 5 centavos, se o aluguel de uma casa fosse barato. Mas hoje, uma família brasileira com 1 ou 2 filhos paga de aluguel em uma casa em torno de 300 a 400 reais, que já é a metade do valor da renda mínima dele. Los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff parecen apuntar a que la salvación de Brasil es abrirse al mundo. Pocos multimillonarios, pero ojo, 22 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema. Un auto vale 6 veces lo que costaría en México, la marca que sea. Dentro desse projeto, como microempresário, trabalhando com doces importados e com foco em doces brasileiros, eu jamais poderia fazer isso no Brasil. Abrir uma sociedade, abrir uma loja com toda esta qualidade. Então o México, ele abriu as portas para que isso aconteça de uma forma mais rápida. La elección presidencial de Brasil está en puerta. Dilma Rousseff, Marina Silva, sin olvidar el peso de ese país para América Latina. Brasil tiene muchas posibilidades de olvidarse un poco de su entorno latinoamericano, producto de una creciente vinculación suya hacia el exterior. Entonces, creo que sería de mucho interés que se mantuviera dentro de los esfuerzos latinoamericanistas, particularmente el Mercosur, pero sobre todo UNASUR, que es un poquito más amplio, para reforzar esta cohesión que no logramos nunca alcanzar del todo, la cohesión de los latinoamericanos para mejorar nuestra posición, para empezar negociadora en la OMC. Bueno, pues no por nada Brasil ocupó el 6º lugar de los países con el Producto Interno Bruto más alto del mundo, y tampoco no por nada Jim O'Neill, el economista, introdujo a Brasil en la concepción de los BRIC, que implican Brasil, Rusia, India y China, como aquellas economías emergentes capaces de llegar a ser superpotencias. Vamos a una pausa y regresamos. Para Pablo Breard, economista internacional, Brasil sigue consolidándose como una potencia económica regional de alcance e influencia global. Entre los años 1998 y 2002, la economía brasileña solo crecía el 1.7% anual. Fue el expresidente Lula da Silva el que impulsó la economía, logrando entre 2003 y 2010 un crecimiento del 4.1% del Producto Interno Bruto. Un escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras obscureció las campañas presidenciales en Brasil y alcanzó al partido de la favorita en los sondeos, Marina Silva, y también a la actual presidenta y candidata Dilma Rousseff. Entre los políticos supuestamente implicados se mencionaba al ex candidato presidencial Eduardo Campos, fallecido en un accidente aéreo. Bueno, pues ahora vamos a una nota que preparó nuestro compañero Marco Lara Clark, y es una entrevista al periodista Eric Nepomuceno. Vamos a verla. 4 días. Salvo que un empate mande a Dilma Rousseff y Marina Silva a segunda vuelta, el domingo los brasileños sabrán a qué atenerse, aunque no haya de tantas sopas. Claro que en el Brasil actual hay otros desafíos. Quien gane deberá estar más cerca de China, América del Sur o de África. El proyecto representado por Dilma Rousseff, hasta ahora presidente y candidata a la reelección, es un proyecto que empezó el 2003 con la llegada de Lula da Silva al poder.
se puede asegurar que por lo menos 43 millones de brasileños salieron de una esfera de pobreza o de pobreza extrema y accedieron a una baja clase media, es decir, al mercado de consumo. Salieron de una economía de subsistencia para una economía de consumo. Hubo un gano, una conquista de gano real en el salario, el sueldo medio de los brasileños. Es decir, el país pasó por una transformación social. Marina Silva era y seguirá siendo una incógnita. Su trayectoria es muy errática. Ella en la juventud pasó por miseria, fue alfabetizada a los 16 años de edad. En su primera militancia era trotskista, luego se unió al Partido de los Trabajadores, al PT de Lula, por la vía de la Iglesia Católica, la rama progresista de la Iglesia Católica, que en aquel entonces era muy fuerte en Brasil. Integró, fue senadora por el PT, fue militante activa, integró el primer gobierno de Lula como ministra del Medio Ambiente. Claro que en el Brasil actual hay otros desafíos. La salud pública en mi país es asesina. La educación pública es una hipocresía. La movilidad pública en Brasil, sobre todo en las grandes metrópolis, es catastrófica. Tenemos un problema de seguridad pública. El nivel de violencia en Brasil es muy elevado, pero peor que la seguridad pública es el grado de violencia y de corrupción de las fuerzas de seguridad. Hay desafíos por doquier. La economía brasileña crece en una velocidad muy lenta. Hay una presión inflacionaria que está bajo control, pero en el tope de lo previsto. Hay una crisis industrial muy fuerte. El que asuma la presidencia asume una formidable colección de problemas. Quien gane deberá estar más cerca de China, América del Sur o de África. En mi país vivimos del año 2003 un proyecto de país, un proyecto de nación, más que un proyecto de gobierno. Ocurre que ese proyecto trata de implementarse en medio de un escenario global muy confuso, muy complejo. La línea defendida por Lula en sus dos mandatos fue una relación diversificada con el eje sur-sur, es decir, no depender tanto de Washington, no depender tanto de la Unión Europea. Ocurre que después de la crisis del 2008, el escenario mundial cambió, es más o menos cada uno defendiendo lo suyo y los demás lo siento, ¿no? Yo creo que hoy día el socio comercial que más deja superávits a Brasil es China, pero China es un socio inconfiable, no se puede fiar de China. Mientras nos deja un superávit en la balanza comercial bilateral, nos quita mercados importantísimos en el Mercosur, por ejemplo. Yo te diría que el que gane tendrá que pensar en primer lugar en Brasil y luego ver qué hacer con el mundo. Bien. Te aseguro que no le tengo la más mínima envidia al que se siente en el sillón presidencial. Bueno, pues vaya frase con la que cierra Nepomuceno, difícil quién va a ocupar ese lugar. Gustavo, durante el periodo de Ignacio Lula da Silva se redujo el segmento de la pobreza pudo saltar a las clases medias hasta en 30 millones de habitantes, mientras que en el periodo de Dilma Rousseff 22 millones de pobres han ascendido a la clase media. Pero también hay 13 millones de habitantes considerados invisibles, que son aquellos que no tienen ni siquiera identificaciones, pero que gozan del programa que se llama Bolsa Familiar, que es muy parecido al que era antes en México Oportunidades y que ahora es Prospera. El voto de todos estos porcentajes y estas cifras va a ser decisivo, o cómo crees que favorezcan o no a cualquiera de los candidatos para este próximo domingo. ¿Cuál es el papel de estas personas en este proceso electoral? Hay un tema que es importante que tiene que ver con el hecho de cómo se gana una elección. Las elecciones se ganan con votos y para tener votos hay que movilizar personas para que vayan a votar. Eso pasa en México y en cualquier otro lugar.
Entonces me parece que en buena medida las personas que están involucradas en programas sociales, gubernamentales, federales o estatales, obedecen precisamente a aquellos que les han dado acceso a esos programas. Me parece que aquí hay obviamente un manejo en donde la mayor parte de la base de Dilma Rousseff está precisamente en esos programas generados en los últimos años y fortalecidos por el propio Lula y por ella misma. Como un voto corporativo. Así es. No quiere decir que los otros candidatos no haya, también hay, porque Aécio Neves, como senador de Minas Gerais y Marina Silva también tienen estructuras similares en sus estructuras partidarias. Entonces, creo que buena parte del voto, como se hace en todos lados, es un voto que está movilizado a través de eso. Y por eso podemos ver ciertos topes en términos de voto duro. Dilma Rousseff, a pesar del tipo de encuestas, no pasa más allá del 35-40%. Es correcto. El otro voto, y hay una cosa adicional, puede haber, hay dos tipos de personas en el padrón. Aquellos que tienen algo así como ciudadanía completa, es decir, aquellos que saben leer y escribir, que son los que pueden votar y ser votados, y aquellos que tienen voto facultativo, es decir, personas entre 16 y 18 años o personas mayores de 65 o personas que no saben leer y escribir, que son precisamente estos invisibles que tú planteas, y que a final de cuentas también están involucrados en algún tipo de programa social. Entonces, esa es una parte. Y hay otra parte que tiene que ver con aquellos que se mueven sí por el tipo de ideologías, campañas, ofrecimientos, un conjunto de condiciones, que me parece que es una parte menor del electorado, igual que pasa en otros países. Y aquí sí hay una discusión en términos de las propuestas, a final de cuentas, de gobierno. Bueno, pues Gustavo, de verdad que ha sido un gusto platicar contigo. Por último, quisiéramos saber algún pronóstico de quién va a quedar. Pues seguramente va a haber segunda vuelta, y en la segunda vuelta yo creo que no hay que menospreciar el voto de Aécio Neves. Creo que ese voto lo que hace es ubicarse como un potencial para negociar de mejor manera con Marina Silva. Bueno, pues estaremos atentos. Yo agradezco que hayas venido muchísimo a Global 22, a ustedes en casa, también su atención, y les invito a que sigan en mi cuenta de Twitter este programa. Les agradecemos mucho y hasta el próximo Global 22.